es una de las primeras salas. Dios mío, qué calor está haciendo aquí. Una de las primeras salas aquí en el castillo de Chapultepec. Hay cofres y varias de lo que eran los reyes. Hay relojes muy bonitos, que obviamente venían de diferentes países como España, Francia. Aquí también habitó Porfirio Díaz durante su porfiriato. Digo, sin él no tendríamos diversos edificios afrancesados. Debemos recordar que gracias a él el Palacio de Bellas Artes está aquí. Él mandó a construirlo porque, como dice Jesús, le encantaba Francia, entonces quería hacer la ciudad más o menos como en Francia. Muchas. Y al frente tenemos al general Lázaro Cárdenas, que el 3 de febrero de 1939 lo hace el Museo Nacional de Historia. Aquí hay unos cuantos papeles importantes, justamente cuando este lugar se vuelve museo de historia. Aquí hay una pintura que es de los insurgentes protegiendo a México. Aquí hay otra del recibimiento de Benito Juárez, el benemérito de las Américas, conocido así en México. Aquí están los carruajes donde se transportaban a los virreyes, ese de ella es Porfirio Díaz. Y hay otros carruajes. Este es uno de los vestidos sumamente pequeño. Ahí está Maximiliano. Pues este es uno de los salones que permite al público y expone diversos artículos utilizados durante esa época, como los sellos reales, sellos que eran de metal. Desde allá abajo venimos. Y ahora sí, un dato importante para este lugar. Allá se ve el monumento a los niños héroes. Y ese que está ahí es el Paseo de la Reforma. De aquí estamos, se alcanza a ver lo que es el Paseo de la Reforma. De hecho, hasta el fondo se alcanza a ver el Ángel de la Independencia. Y bueno, este Paseo de la Reforma, o en aquel entonces que se le llamaba el Paseo Emperatriz, fue creado por Maximiliano para poder llegar al Palacio Nacional, porque tenía que hacer un recorrido súper enorme. Entonces lo más fácil era crear algo que directo, ahora sí que en línea recta, lo llevara hasta el Palacio Nacional. Y también servía porque debemos decir que Carlota era un poquito celosa, entonces ella se paraba aquí y se veía
veía como la carroza de Maximiliano, su esposo, su amor, se iba hacia el Palacio Nacional y no coqueteaba ni le hacía algún gesto cariñoso a alguna otra mujer, ¿no? Más que nada. Bueno, este paseo se quedó literalmente así, solamente trazado por Maximiliano. Hay otros presidentes que ya colocan todas lo que son las fuentes y monumentos, que justamente es Porfirio Díaz quien manda a adornar el Paseo de la Reforma. Este es uno de los elevadores, de los dos primeros elevadores que Porfirio Díaz mandó a poner. De hecho, se alcanza a ver más o menos y está hasta con asientos, bien Este es uno de los dos primeros elevadores, el otro se encuentra en el Palacio Postal, pero es el primer elevador hidráulico. Aquí está uno de los dos pianos de cola. Ahí la pintura es de Carlota. Aquí está la subida, hay varios vitrales que adornan la parte de arriba de estas escaleras. Bueno, este es el parque de la parte de arriba. Las torres, hay muchas fuentes, pinturas, también alrededor hay habitaciones. Pinturas sumamente bellas. Los candelabros, los techos. Otra mini cama. Esta era la recámara de Porfirio Díaz. Otra cama pequeña. La recámara de Carmen Romero Rubio. Sí, yo tengo como la que... esposa de Porfirio Díaz. Este es el Jardín Alcázar, construir castillos con terrazas ajardinadas. Fue la definición de la felicidad que Maximiliano expresó en alguna ocasión. Profundo conocedor de la arquitectura y la jardinería palaciegas de la época y aficionado a la botánica, en la terraza del castillo encontró un sitio para hacer realidad por fin uno de sus sueños, que era tener un jardín. Y bueno, pues qué mejor que este jardín tan bello que se ve aquí y que pueden ustedes apreciar. Este es el Museo del Caracol. ¿Y por qué? Dinos güera, ¿por qué se llama el Museo del Caracol? Estamos en el Museo del Caracol, se le dice así por su forma en espiral. Y bueno, cuenta con 12 salas en forma descendente, más o menos lo que vienen siendo 2 pisos de exposición, y se divide el museo en 5 periodos históricos. De la sala 1 a la 4 se expone la independencia y el primer imperio. La 5 y la 6 es la república y la invasión norteamericana, y de la 7 a la 9 se muestra la reforma
y la República Restaurada. Y por último, la sala 10 es el Porfiriato y la 11 y la 12 la Revolución. Vamos de bajada. Mucha gente sigue subiendo, como les decimos, es un lugar turístico aquí.